¿Y dónde estás tú? Esa es la pregunta que el Señor me ha regalado. ¿Y dónde estás tú? Quisiera con esta enseñanza tomar estos dos pasajes de la Escritura y tratar de entender quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros. Gloria al Señor Jesús. Para tratar de entender quién es Dios, se hace necesario conocer sus atributos, que son conocidos como las características y cualidades de Dios. Por ejemplo, así como el agua es húmeda y el fuego es caliente, Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es santo, Dios es inmutable. Y póngale las características que usted desee. Gloria al Señor Jesús. Los atributos de Dios, mis hermanos, son revelados por la Biblia y son cruciales para entender acerca de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es Él? Ese es Dios. Pero nosotros, los seres humanos, somos predecibles, somos quebrantables, muchas veces incapaces. Siempre hemos buscado hacer las cosas a nuestra manera. Siempre hemos buscado encontrarle una solución a los problemas. Y en búsqueda de hacer estas cosas, nos hemos equivocado tanto que el Señor ha enmarcado un camino. Y el apóstol Pablo escribió y dijo que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que la iglesia del Señor y los amigos en esta noche procedamos al arrepentimiento. ¿Alguien dice gloria a Dios? En el encuentro con el Señor, no sé si usted se acuerda el momento, el Señor nos mostró nuestra condición, sobre todo lo que nosotros necesitábamos. Es que Él sí conoce en verdad quiénes somos. Él sí conoce nuestra realidad. El día que nosotros nos encontramos con el Señor, de pronto alguno aquí intentó ocultarse o esconderse. Gloria al Señor Jesús. Pero qué bueno sería que el Señor en esta noche a alguien se le atraviese en el camino y le cambie los planes, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de Dios, mis hermanos, nos descubre. De pronto aquí alguno en algún momento dijo: voy al servicio de los jóvenes por última vez y no vuelvo más. Pero el Señor en esa noche, en esa tarde, en esa mañana, qué sé yo, en esa madrugada, se nos apareció en el camino y nos transformó totalmente, que cambió nuestro pensamiento, y aquí estamos para la gloria de su nombre. Entonces la palabra del Señor nos muestra quiénes somos, cómo actuamos, qué pensamos, qué hacemos. Porque el Señor tiene un atributo que Él todo lo conoce, Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Él sabe usted qué hace a las 3 de la mañana en un celular. Él sabe usted qué hace cuando ni el pastor ni el presidente de los jóvenes lo ve. Pero dice el Salmo capítulo 139 versículo 7: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estado, allí también estás tú. Si en las alas del alba habitase en el extremo del mar, allí tu mano me guiará. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esto nos da a entender que en ninguna parte, amén, nos podemos, hermano, esconder de la presencia del Señor. Y el escritor a los Hebreos dijo algo que me pareció muy interesante, y dijo que la palabra del Señor, que la Biblia, que es la palabra del Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne, amén, los pensamientos y las intenciones del corazón. De pronto aquí alguien ha llegado con una intención no tan buena. Aquí está el Señor y está su palabra, y Dios puede hacer un milagro especial en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, Pedro, la vida de Pedro está basada en un llamamiento. La vida de Pedro está basada en un ministerio poderoso. La vida de Pedro está basada en sanidades, en milagros. Está basada en caminar con Cristo. Pero también está basada en un momento de pronto no tan chévere de la vida de Pedro. Y es el momento donde se encontró con Jesús, pero también donde lo negó. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro, hermano, tuvo 3 llamados muy especiales. El primero es para que fuese su discípulo, lo llamó el Señor Jesús. El segundo, para que lo acompañara constantemente. Y el tercero fue para que hiciera parte de ese número escogido del Señor llamado los apóstoles. Pedro fue el primero en confesar que Jesucristo es el Cristo. Pedro vivió un llamado directo del Señor. Pedro fue un hombre que vivió experiencias, hermanos, extraordinarias, que el Señor lo dotó con un ministerio poderoso, con una autoridad impresionante. Pero Pedro y el Señor sabía que Pedro de pronto tenía cosas que al Señor no le agradaban. Pedro vivió la experiencia de que el Señor intervino y sanó a su suegra. Pedro vivió la experiencia de caminar sobre las aguas. Pedro, un hombre rudo, un hombre vasto, gloria al Señor Jesús, en un momento de ira se dejó llevar por la ira y tomó su espada y cortó, ¿verdad?, una oreja a uno de sus guardias, de los guardias que iban a prensar a Jesús. Pero ocurrió algo extraordinario, que a pesar de que Pedro hizo todo eso, el Señor lo respaldaba. Llegó el momento, San Mateo capítulo 26, versículo 75 nos muestra de que acusan a Pedro de 3 cosas. La primera era de estar y de caminar con Jesús. La segunda acusación era de tener la misma expresión y habla de Jesús. Y le dijeron: tú andas con Jesús. Yo no lo conozco, no sé quién es Jesús. Tú hablas como ellos, yo no conozco quién es Jesús. Y de pronto yo me imagino a Pedro que miró a Jesús. Y el gallo cantó, hermano, porque había defraudado la promesa, porque él había hecho una promesa, como de pronto muchos la hemos hecho, de seguir al Señor cueste lo que nos cueste, pero de pronto en un momento hemos cometido un error. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y de pronto Pedro sintió eso en el corazón, esa tristeza, esa agonía de haber defraudado al Señor. De pronto miró a Jesús y se le salieron las lágrimas. Porque no hay nada más triste, hermano, que uno sentir que ha defraudado a Jesús. No hay nada más triste que uno sentir que ha defraudado al Maestro. No hay nada más triste que uno sentir que ha fallado. Gloria al Señor Jesucristo. Y me llama la atención que Pedro volvió a los quehaceres después de ser ese hombre de Dios. Después de ser ese hombre que el Señor usaba con poder y con autoridad, dejó ese llamado y volvió al mar. Volvió al lugar donde Jesús lo sacó. Si recuerdan que a Pedro Jesús lo sacó del mar y Pedro volvió al mar. Gloria al Señor Jesús. Pedro, después de ser un gran predicador, un gran hombre de Dios, se devolvió y fue a ser un simple pescador. Pero me llama la atención algo, y es que a pesar de que Pedro no valoró, hermano, haber sido ese gran discípulo,
a pesar de haberle roto el corazón con esa decisión tan triste de negar al Señor. Me llama la atención que donde leímos dice algo, que la tercera aparición que Jesucristo hizo, la hizo en el mar. Y adivina quién fue a buscar. Fue a buscar a aquel que un día lo había defraudado. Hermano y amigo, joven que en esta noche te encuentras aquí, tú no estás aquí por pura coincidencia, es que el Señor te fue a buscar. En esta noche el Señor ha venido a buscar a alguien y lo va a encontrar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro había vuelto a su labor. Pedro había vuelto a buscar la atarraya. Pedro había puesto al mar, gloria al Señor Jesús. Y dice la Escritura que se desnudó, que se quitó la ropa. Es que el pecado nos desnuda. El pecado nos produce vergüenza. El pecado no nos deja estar tranquilos. El pecado no nos deja ser felices. El pecado no nos deja dormir. Porque el único que le da tranquilidad a uno como hombre en esta tierra es vivir cerquita al Maestro. Gloria al Señor Jesucristo. Y tiene una de las historias o de las conversaciones más especiales que yo he visto en la Biblia. Pedro ve a Jesús y se tira al mar. Y el Señor, no importando la condición en que se encontraba, lo llama: ven acá. De pronto lo sienta, le pide de comer y le dice: Pedro, ¿me amas? Por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde uno de los atributos de Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Hermano, amigo, no sé qué has hecho ni qué estás haciendo, pero qué bueno sería que el Señor se le atraviese a alguien en esta hora y le pregunte por la promesa que un día le hiciste en un altar en tu cuarto. ¿Te acuerdas? Esa promesa que le dijiste: Señor, yo quiero serte fiel hasta lo último. Y de pronto has defraudado esa promesa. Pero el Señor en esta noche te dice: no importa la condición, porque yo te sigo amando igual que cuando me dejaste. Bendito sea el nombre de Jesús. Adán y Eva. El Señor le dice a Adán: de todos los árboles que hay en el Edén puedes comer, menos del árbol que está aquí. De ese árbol no puedes comer. Dice la Escritura que se le aparece la serpiente astuta, dice la Biblia, y va donde Eva y le dice: de pronto, ¿tienes hambre? De pronto Eva le dice: sí, ahí está ese árbol, ¿por qué no comes? Y Eva le dice y le responde con la Escritura, le dice: no, lo que pasa es que el Señor me dice que no puedo hacer eso. La serpiente le responde y le dice: ¿a ti quién te dijo esto? Es que el Señor no quiere que tú seas como Él. Y dice la Escritura que Eva fue y buscó la fruta, la comió y le dio a Adán. Y ahí comenzó una de las mayores de pronto desgracias de la raza humana, llamado el pecado, la desobediencia. Dice la Escritura que fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva y comenzaron a entender algo, hermano, y se dieron cuenta que era el bien y que era el mal. Y aparte de eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Gloria al Señor Jesús. Y como decía al iniciar, el hombre siempre ha buscado hacer las cosas a su manera. Fueron y buscaron unas hojas de la higuera, gloria al Señor Jesús, y se hicieron unos delantales. Mire
tan corto es la mentalidad de nosotros los seres humanos. Pero dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice que Jehová Dios comenzó a llamar al hombre y le preguntaba: hombre, ¿dónde estás tú? Pareciese que ese atributo de Dios, de que Él todo lo sabe, de pronto no se estaba cumpliendo. Pero era que Él quería que el mismo hombre tomara la decisión de irse. Señor, hice esto. Y dice el versículo 10: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera, o sea, Eva, la que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol que tú dijiste que no, y yo comí. Entonces Jehová Dios se dirigió a la mujer y le dijo: Eva, ¿qué es lo que tú has hecho? Y la mujer enseguida le dijo: la serpiente. Es que los hombres, hermanos, nosotros como hombres siempre hemos intentado ocultar, tapar nuestra falta, poner excusas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo de pronto, pensando un poco en la situación de ellos, me puse a pensar cómo se habrá sentido su corazón al haber fallado a Dios. Y por eso hice de pronto la comparación con Pedro, porque Pedro se sintió triste. Se sintió triste, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Yo me imagino que este hombre, Adán y Eva, pensaron que era el fin. Pensaron que Dios los iba a destruir. Pero el Señor, que es grande en misericordia, pero el Señor Jesucristo, que es Dios bueno, el Señor Jesucristo, que es maravilloso, el Señor Jesucristo, hermano, que es compasivo con nosotros, como dijo Pedro, no queriendo que nadie se pierda. Él nos da siempre segundas, terceras y cuartas oportunidades. Dice la Escritura que el Señor los castigó, sí. Que el Señor les dio de pronto un castigo. Pero de pronto uno lee y dice: ¿por qué el Señor no los destruyó? Era que el Señor, mis hermanos, le había dado una promesa, le había dado una orden. ¿Y cuál era la orden, hermano Álvaro? De que se multiplicasen y se enseñoreasen de la tierra, se multiplicasen. El Señor no podía dejar caer su palabra. Es como en esta noche: el Señor es bueno y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso envía su palabra, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y me llama la atención algo que está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Que dice la Escritura que el Señor Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. Hermano Álvaro, ¿qué quiere decir esto? Hermano, aquí se efectuaba el primer sacrificio que está en la Biblia. Este es el primer sacrificio que hizo el Señor por la raza humana, para vestirlos. Y me llama la atención lo que dice Juan, y aquí voy a terminar. El Señor tuvo que sacrificar un animal, tuvo que sacrificar un cordero. Y me llama la atención que cuando Juan ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí
el que vino a salvar la raza humana. He aquí el que vino a pagar por nosotros los pecadores desde Adán para acá. He aquí el que tiene el poder y la autoridad para transformar nuestras vidas, dándonos a entender que por más lejos que esté, por más vergüenza que nos produzca el pecado, por más desnudo que nos podamos sentir, cuando alguien entiende la obra salvadora, redentora del Calvario, gloria al Señor Jesucristo, eso nos hace humillarnos cada día más en su presencia, porque Él es el que hizo la obra. Solo no podemos, hermano Jesús. Necesitamos que Él nos ayude. Y vemos a Jesús luego con una cruz en sus hombros. Y vemos a Jesús latigazos en su espalda. Y vemos a Jesús abriendo sus brazos en el madero. Y vemos a Jesús de pronto derrotado como el mundo lo pinta. Pero en ese momento estaba aconteciendo algo. Y dice la Escritura que el Señor pidió agua y le dieron vinagre. Y dice la Biblia que Él suspiró. Pero dijo algo impresionante. La Escritura dice que el Señor dijo: consumado es. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la obra del Calvario había sido concluida. Y ese mismo vestido que el Señor le puso de pronto a Adán y a Eva, ahora es la gracia que cubre nuestras vidas. Hermanos, no es tiempo de estar cabizbajo, es tiempo de levantar nuestra vista y seguir a aquel que estuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el Señor hizo el más alto sacrificio. En la cruz del Calvario el Señor venció la muerte. En la cruz del Calvario el Señor venció el pecado. Y en la cruz del Calvario el Señor venció al diablo. Así que nadie ni nada nos podrá acusar, porque nosotros tenemos de nuestra parte al Salvador del universo. Hermano, esté en pie, por favor.